Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. En esta ocasión vamos a ver cómo pasar el $250,000 de Shibas que he generado minando con CPU a mi monedero MetaMask, y también vamos a ver cómo poner a minar nuestros mineros, valga la redundancia, hacia otra criptomoneda. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como ves, ya he superado los 250,000 Shibas, por lo tanto se ha encendido el botón de Payout Now, y como ya dije en uno de los primeros vídeos de minado con CPU, esto ocurre porque tengo desactivado el AutoPay cada 12 horas. Esto lo hago porque no quiero dejar ningún residuo en mi pool y meter absolutamente todos los Shibas en mi monedero de MetaMask. Entonces, antes de pasar todos mis fondos, lo que voy a hacer es cambiar a otra moneda. Para decidir qué moneda voy a utilizar, pinchamos aquí y como ves tenemos decenas de tipos de moneda. Yo en mi caso me voy a decantar por minar ahora BTTs, que es la moneda de BitTorrent. Pulsamos sobre ella. Como voy a seguir haciéndolo con CPU, voy a pulsar sobre el algoritmo RandomX y como ves, aquí abajo nos indica que tenemos que empezar nuestra línea con BTT, dos puntos, y la dirección del monedero en el que queremos que se acumulen. Entonces, antes de hacer esto, nos tenemos que asegurar de tener un monedero para esta criptomoneda, de modo que lo que voy a hacer ahora es abrir MetaMask. Bien, ya me he identificado en mi monedero de MetaMask, de modo que ahora lo que vamos a hacer es añadir la criptomoneda que quiero minar ahora, que hemos dicho que es el BTT. Por lo tanto, una forma sencilla para añadirlo a MetaMask es recurrir a la página de CoinMarketCap. Una vez la tenemos abierta, en el buscador en la parte superior derecha, vamos a poner las siglas de la moneda que vamos a minar. Aquí nos aparecen sus datos y como ves nos aparece que podemos agregarla a MetaMask a través de Binance Smart Chain. De modo que voy a abrir en mi MetaMask, voy a seleccionar la red Smart Chain de Binance y como ves yo ya lo tengo añadido, pero bastaría con venir aquí y pulsar sobre el zorro teniendo seleccionado la Smart Chain dentro de tu monedero de MetaMask. Una vez lo tenemos aquí, pulsamos sobre él y como ves forma parte exactamente del mismo monedero. Copiamos la dirección. Y a continuación, con estos dos datos, ya podemos decirle a nuestros mineros que empiecen la minería de esta nueva criptomoneda. Abrimos la configuración de nuestro minero y lo primero que vamos a hacer es cambiar las siglas de la moneda que vamos a minar por las de la nueva moneda que es BTT. Y a continuación nos aseguramos de seleccionar la dirección del monedero que tenemos apuntado si fuera distinto y pegamos la dirección del nuevo monedero. En mi caso es exactamente la misma dirección. Una vez hecho esto, le damos a guardar al archivo y volvemos a arrancar normalmente nuestros mineros. Resumiendo, lo que hacemos es parar nuestros mineros para que no sigan minando esta moneda y podemos arrancarlo más tarde con la nueva moneda que queramos minar. Bueno, pero vamos a lo que realmente nos importa. Nos aseguramos de que nuestros mineros dejen de minar y vamos a esperar a que aquí haya una caída en la actividad de nuestros mineros. Por supuesto, no siempre veremos una caída, sino que veremos que se queda en el último minuto, en este caso a las 7:39. Y ahora mismo son las 8:12, de modo que mis mineros ya no están minando esta moneda. Y he visto que no ha cambiado en todo este tiempo la cantidad de Shibas minados. Llegados a este punto ya tengo la seguridad de que los mineros los tengo parados, de que no se van a seguir minando Shibas, en este caso, y por lo tanto le voy a dar al botón Payout Now para pasar este $250,000 de Shibas a mi monedero de MetaMask. Como ves, aquí nos da un mensaje diciéndonos que vamos a recibir esta cantidad de Shibas a través de Binance Smart Chain, la famosa BEP20, y que el pago manual puede tardar hasta un día a partir de las 00 UTC. Pues bien, le voy a dar directamente a Yes Continue
¿Ves? Ya está. Ya hemos pasado todos. Hemos obtenido un mensaje en verde en la parte inferior. Y como ves, ya tengo a cero un minable. Ya solo quedaría esperar para ver en la red de Ethereum de nuestro MetaMask que nos lleguen los Shibas. Voy a estar atento y continúo con el vídeo en el momento en el que me aparezca el saldo en mi monedero. Finalmente me he decidido, tras revisar mucho las distintas criptomonedas, siguiendo mi estrategia de minar criptomonedas que realmente no tienen hoy día prácticamente ningún valor para poder minar cuantas más mejor, y hacer holdeo, es decir, retenerlas en mi monedero hasta que algún día tengan un valor mayor. Me he decidido, como he dicho, por Saitama Inu. Voy a esperar a que aparezca el reflejo de que los mineros están trabajando. Y ahora te mostraré su arranque de actividad. Como puedes ver, a los 5 minutos de haber arrancado los mineros, ya están en una actividad de unos 3.300 hashes y ya llevo minados 7.101 Saitamas. Corto de nuevo aquí el vídeo y espero a recibir mi saldo en mi monedero. Ya han pasado 15 minutos desde que lo arranqué y como puedes ver, ya tengo 4.234 hashes de potencia de minado. Y bueno, ya te adelanto que voy a hacer un vídeo para explicar cómo crear, por decirlo de alguna forma, nuestra propia pool para tener varios equipos trabajando en conjunto en lugar de hacerlo de manera individual, con lo que vamos a ganar en potencia y en estabilidad de minado.